Dialogando con el padre Raúl Sánchez. El Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 17 al 26. El Evangelio que se proclamó el día lunes 9 de diciembre del año en curso, año 2019. Este Evangelio me gusta mucho porque vemos aquí cómo la fe se entiende a través de las obras. Es algo que no podemos desconocer. ¿Y por qué digo esto? Porque la misma palabra del Señor en este Evangelio que estamos meditando, del cual estamos hablando, el Señor dice que al ver la fe de estos hombres, le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo fue que el Señor vio la fe de estos hombres? Esto está dentro de ese episodio donde nuestro Señor Jesucristo hacía curaciones y se encontraba en una casa. Y alrededor, pues había tanta gente del Señor Jesucristo por las curaciones que hacía, y había entre esta gente fariseos, doctores de la ley, gente muy principal, gente importante, conocedores de la ley de Moisés. Bien. Entonces, como había tanta cantidad de gente, una gran multitud de gente, que era imposible poder pasar por la puerta de la casa donde estaba Cristo Jesús. Entonces, estos hombres que llevaban a su amigo en una camilla, se las ingeniaron de tal modo que subieron al paralítico por el techo, ¿no? Lo subieron al techo, abrieron un boquete en el techo y bajaron por ahí al paralítico. Entonces dice la Escritura que el Señor, al ver la fe que tenía estos hombres, curó al paralítico, le perdonó los pecados al paralítico. La cuestión es esta: la fe se entiende es a través de unas obras concretas. Estos hombres tenían mucha fe en nuestro Señor Jesucristo que curaba, y por eso se las ingeniaron de tal modo que tenían que llevar a su amigo para que el Señor curara a su amigo, porque tenían fe en Cristo Jesús. Por eso el Señor dice, al ver la fe que tenían, le perdonó los pecados al paralítico. Los fariseos, que eran conocedores de la ley, sabían que el único que tiene poder para perdonar pecados es Dios. Entonces por eso dijeron, este hombre blasfema, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. ¿Qué podemos entender allí? Para aquellos que no creen que Jesucristo es Dios, sino simplemente un hombre que hacía el bien. Vemos aquí claramente que Jesucristo, a través de esa acción de perdonar pecados, está mostrando que es Dios. Jesucristo es Dios porque no solamente curaba, es decir, no solamente hacía milagros, prodigios, portentos, sino tenía esa capacidad de meterse en el corazón de la persona humana para reconocer en ella su debilidad, su pecado, su inconsistencia, y por eso podía perdonar los pecados. ¿Y por qué le perdonó los pecados a este hombre? Si este hombre ni siquiera dice ni sí, ni no, ni gracias, ni sabemos si lo llevaron a la fuerza ante el Señor Jesucristo. Este hombre paralítico no dice absolutamente nada. Nada. El Señor le perdonó los pecados a este paralítico. Dice la Escritura lo siguiente: viendo Jesús la fe que tenían, dijo, hombre, tus pecados te quedan perdonados. El Señor no le dijo, levántate, camina, ya que tus amigos te trajeron acá por la fe que tienen, yo te hago caminar. No, se metió primero a su corazón, porque seguramente lo vio no solamente impedido por su parálisis a nivel físico, sino también esta persona estaba llena de pecado. Llega entonces el Señor y dice, viendo Jesús la fe que tenían, dijo al hombre, tus pecados te quedan perdonados. Los escribas y fariseos empezaron a pensar, ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Sigue el texto. Conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, ¿qué estáis pensando en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Ese es el Señor Jesús, es Dios, que muestra su poder perdonando pecados, porque el único que perdona pecados es Dios, y si Jesucristo perdona pecados es porque es Dios. Y es Dios porque el único que puede hacer portentos, maravillas en su nombre, en su mismo nombre, es Dios. Y Jesucristo cura porque es Dios y perdona porque es Dios. Hay milagros en la Sagrada Escritura, pero no se hacen en el nombre propio, sino en nombre de Cristo Jesús o en el nombre de Dios Yahvé. Pero Jesucristo aquí no enuncia nunca cuando hace un portento, cuando hace un milagro. No dice, en el nombre de Yahvé o en el nombre de Dios poderoso yo te curo. No, no. Yo te digo, levántate, toma tu camilla y vete. Tus pecados te quedan perdonados. Puedes ver, puedes hablar, puedes caminar. Queda curado de la lepra porque Él es Dios. ¿Por qué le quieren quitar al Señor Jesús su categoría de Dios? No haciendo alarde de su condición divina. Este sí tiene su condición divina. Es Dios. Se anonadó a sí mismo, es decir, se humilló y anduvo entre nosotros. Ese es Cristo Jesús, Dios verdadero y hombre verdadero. Y esta gente entonces, estos escribas y fariseos reaccionan y accionan, se mueven y hablan y comparten y comentan como muchos teólogos, muchos eruditos, muchas personas que conocen la ley del Señor, la Biblia, la tradición, el magisterio y quieren despojar a Cristo Jesús de su realidad divina, como estos escribas y fariseos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Jesucristo es Dios. Esa es nuestra fe, es la fe de la Iglesia. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez.